Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Montes de Oca Barrera, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como lo mencionamos en la introducción del proyecto Etnografía en tiempos de COVID, el cual también está disponible en el canal de YouTube del Instituto, en esta serie nos interesa conocer la forma en que otras investigadoras e investigadores de América Latina están transformando sus procederes metodológicos debido al confinamiento y al distanciamiento social que actualmente vivimos a causa de la pandemia del COVID-19. Es un gusto para nosotras el día de hoy entrevistar a quienes conforman un grupo de investigadores en la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. Para realizar esta entrevista nos acompaña la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, quien es colaboradora de este espacio. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muchas gracias Laura. Quisiéramos hacer una breve presentación de quienes nos acompañan hoy por parte de la Universidad Católica de Chile. Está Felipe Palma con nosotros, que es doctor en Sociología Visual por la Universidad de Londres, profesor de la Escuela de Antropología en la Universidad Católica de Chile y coordinador del Laboratorio de Antropología Visual de la misma institución. Nos acompaña hoy también Francisca Mazzone, quien es maestra en Antropología del University College London y licenciada en Antropología por la Universidad de Chile. Es directora de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Antropología en esta universidad. Igualmente nos acompaña hoy Rosario Palacios, quien es doctora en Sociología por la London School of Economics, LSE, investigadora asociada del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Igualmente nos acompaña Jaime Cuclet, director y también partícipe de este proyecto de antropología social y visual, quien nos compartirá también su experiencia. Y finalmente estamos con Sofía del Pozo y Sofía Rodríguez, ambas estudiantes de último año de antropología de la misma universidad. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues una de las particularidades del trabajo que estamos desarrollando, más bien que están desarrollando ustedes en esta investigación, es justamente hacer cruces entre etnografía y artes visuales a fin de promover procesos colaborativos y tener resultados de alcance público. De manera particular, este grupo de investigación ha realizado a partir del confinamiento social 2 proyectos en donde han echado mano de la autoetnografía, de la etnografía multisituada y de microetnografías de lo doméstico. Y es justamente sobre eso, sobre lo que quisiéramos empezar a platicar. Entonces, pues muchísimas gracias por estar con nosotras aquí y quisiéramos comenzar esta conversación para que nos platiquen justamente cómo van estos proyectos etnográficos. No sé quién quiere empezar. Jaime. Ya, parto yo. Bueno, en particular, ambos proyectos que vamos a comentar hoy día están en el contexto de un laboratorio de antropología visual, ¿cierto?, que tenemos en la Escuela de Antropología, donde también un espacio justamente para indagación, investigación más innovativa, ¿no?, en términos de cómo abordar ciertas temáticas, y es lo que vamos a presentar. En particular yo voy a hablar de uno al principio y después los chicos hablarán del otro. Uno de los proyectos que estamos haciendo en particular es el seguimiento a 7 familias en el territorio nacional. 7 familias en que las dividimos, que tuvieron una suerte de diversidad en términos territoriales. Hay una familia que es de origen mapuche, indígena, una familia que se encuentra en el sur del país, en Chiloé, de zona rural. 3 familias en la capital, pero que son muy distintas, que tienen que ver con familias que están en Pudahuel, una familia más nuclear, más clásica, y 2 familias o 2 grupos de adultos mayores, que se encuentran tanto un adulto mayor viviendo solo y otro que está con su familia. Y por último, estamos trabajando también con una familia, un migrante. Chile ha tenido una gran explosión de cantidad de migrantes que han llegado en los últimos años, entonces un migrante peruano que se encuentra viviendo en Chile, que su familia tuvo que emigrar de vuelta al Perú una vez que había comenzado esto y él se quedó solo acá. Entonces lo que hemos ido haciendo durante 3 meses fue seguir esta familia
con un trabajo de etnografía digital, básicamente de autoetnografía, donde la familia, a partir de ciertas pautas de preguntas que nos ordenaron la investigación, ellos nos fueron entregando distintos tipos de insumos. Videos, audios, fotografías, textos, y a la vez, una vez a la semana, se hace una entrevista con ellos sobre el tema que se había definido en una pauta, ¿no? Eso ya lo hicimos durante 3 semanas, básicamente tuvimos 2 semanas, descansamos como 10 días y luego retomamos un mes más, el último mes final. Y básicamente también lo que hicimos en ese periodo fue calibrar un poco esta pauta de preguntas, de temas que queríamos abordar, temas como cómo estaban resolviendo la relación con sus hijos, las relaciones con la familia, la compra de insumos, y después se fue derivando de elementos mucho más profundos, cómo estaban sintiéndose en términos de la soledad, en términos de ánimo, de vínculo con las personas, trabajo y esas cosas. Y bueno, lo que estamos haciendo hoy día, ya terminamos el trabajo de seguimiento, y lo que estamos hoy día es analizando la cantidad de material que tenemos, que es bastante, imagínense, son muchas entrevistas, de que fueron cada una de estas reuniones, que se hacían una vez a la semana, es mucho material que ellos han enviado, y estamos viendo cómo hacemos disponible esto más bien públicamente. No teníamos un fin de investigación propiamente la construcción de un paper académico más clásico, sino que estamos más viendo en un formato más digital que nos permita mostrar cómo 7 familias en el territorio nacional vivieron este periodo de pandemia en un periodo particular, desde que empezamos con el periodo más complejo hasta que ha ido llevando 3 meses después, ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo en esta investigación. ¿La otra alguna? ¿Quién va a contarla? Felipe. Yo voy. Bueno, en paralelo a ese proyecto que tiene una evidente profundidad, ¿cierto?, etnográfica, más allá de la innovación metodológica que supone trabajar de manera remota, nosotros planteamos un proyecto que es un proyecto más bien de registro de la experiencia del confinamiento, ¿ya? Es una experiencia, o sea, es un proyecto, como bien digo, de registro multimedial, ¿ya?, que está orientado principalmente a estudiantes de la Escuela de Antropología, ¿ya? Pero no solo a estudiantes de la Escuela de Antropología, también abrimos el llamado a otras personas que quisieran enviar su registro de la experiencia de la pandemia, pero principalmente nosotros nos enfocamos en esto del confinamiento. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia estudiantil precisamente estaba atravesada por este hecho de que estaban ellos confinados en sus casas, ¿cierto?, estudiando todavía en la universidad hizo grandes esfuerzos para mantener dentro de todo el funcionamiento del semestre lo más regular posible, y nos parecía ciertamente de que era una oportunidad también de registrar esta situación. Ahora, este proyecto, que se llama Cartografía de la Pandemia, también nos llevó a conceptualizar de alguna forma nuestra propuesta metodológica de trabajo con los estudiantes, a partir de un concepto que quizás es un poco excesivo, ¿ya?, pero se llama microetnografía. Digo excesivo porque lo conversábamos antes con el grupo, ¿cierto?, de que nuestro proyecto a lo mejor no tiene una profundidad o una densidad que es la propia de la observación etnográfica de largo aliento, ¿cierto?, pero sí lo tiene en el sentido de que nosotros proponemos una observación atenta y detallada del espacio y de la experiencia, ¿cierto?, que se quiera registrar. Entonces, en ese sentido, nos parecía que era pertinente un poco esta idea como de lo microetnográfico, ¿no? Una, porque es también un registro muy específico, muy concreto, del espacio, de la experiencia de los estudiantes, pero porque supone que al ser también estudiantes de antropología, ciertamente pongan en juego una observación también profunda, y por lo tanto proponiendo ángulos, ¿cierto?, de observación y de registro que ofrezcan o que sean sugerentes al respecto. Felipe, si quieres. Bueno, agregar algo más que aborda un poco la segunda pregunta que está en tabla, que justamente como dice Francisca, este es un proyecto que, a diferencia del llevado a cabo por Rosario y Jaime, no apuesta por la profundidad en un caso específico, que es lo más tradicionalmente etnográfico, sino que busca una transversalidad de información.
y con microetnografías muy acotadas, con pequeños ejercicios de investigación, nosotros como investigadores realizamos un proceso curatorial, de alguna forma. Recibimos toda esta información y la combinamos para dar forma a una cartografía o a un sistema web donde uno pueda navegarlo y conocer todas estas experiencias. En ese sentido, para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos de qué se trata, armamos una pequeña ficha que le llamamos ficha multisensorial. Entonces le pedíamos a la gente que se volcara sobre sus espacios domésticos o sus entornos inmediatos, y lo que se les solicitaba era muy sencillamente que nos enviaran un video de 1 minuto o 5 fotografías, un registro de audio, que podría ser un relato o bien un paisaje sonoro, además de un texto que contara su experiencia de 200 o 300 palabras, y más un dibujo gráfico de su hogar. Entonces teníamos 4 materiales que son distintos entre sí, con distintos medios, o sea, visual, sonoro, escrito y gráfico, y que compone cada ficha. Y el plan justamente es toda esta ficha de información, por ensamblarla en este lugar multimedial, de libre acceso, donde, como les digo, hagamos un gesto curatorial que uno pueda navegar buscando temas, buscando situaciones, y cada información, si bien acotada y específica, al ponerla en relación, creemos que crea esta densidad de poder comprender y en el fondo ayudarnos a pensar todos juntos lo que está pasando, procesarlo y hacerlo disponible para otros también. Y creo que ese es el centro y el corazón de nuestro proyecto, que como les comentaremos más adelante, viene de otros procesos anteriores que hemos ido desarrollando en el camino. Así que eso creo para tener la introducción. Y bueno, y cuando esté lista la página web, se la podemos compartir para que esté disponible en su página web también, y sus estudiantes puedan recorrerla y conocer esta experiencia, que es una antropología que busca justamente cruzar los límites tradicionales de la disciplina hacia encontrarse con otros recursos como las artes visuales, etc. Eso sería como No sé la si presentación. podría compartir pantalla para mostrarles. Tenemos solo como un pantallazo de la maqueta de la... Sí, estaría de lo que muy será bien. próximamente. ¿Se ve? Sí. Sí, podemos ¿Sí? verla. Sí, se ve, se ve. Ya. Esta sería como la interfaz en el fondo donde van a estar contenidas estas fichas, como bien dice Felipe, que en el fondo es el dispositivo de registro que nosotros creamos y que proponemos, ¿cierto?, a los estudiantes para que puedan levantar esta información. Esta, de hecho, es una fotografía que llega en una de las fichas que nosotros vamos recopilando. Tenemos un formulario web. A ver si es que salgo con... se ve otra. Tenemos un formulario web que les permite a los estudiantes ir subiendo ahí mismo sus archivos y ingresando también el texto. Ahora, quiero decir también que ha habido, lo vamos a abordar más adelante, pero varios aprendizajes también sobre la marcha en términos metodológicos y en términos de cómo también podemos ir perfeccionando este proyecto, en particular con el tema de la pandemia, pero que también creemos que tiene un potencial súper bueno y grande para seguir trabajándolo en términos pedagógicos con los estudiantes en otros tipos de crisis sociales u otro tipo de contexto, ¿no? Eso, quizás más adelante vamos a profundizar en eso. Quería agregar que tal vez hay 2 conceptos centrales que hemos trabajado. Uno es la idea de lo multimedial o multisensorial, pensar en una etnografía que aborda sus problemas no desde el texto escrito exclusivamente, tampoco en contra del texto escrito, que a veces se hace en antropología visual de una forma un poco infantil, diría yo, ¿no? Pero justamente es ampliar el tipo de medios para abordar aspectos de la experiencia humana que no son simplemente traducibles inmediatamente al texto escrito, sino encontrar la imagen, el sonido y el sensorial. Entonces hay una parte muy importante en nuestra búsqueda de eso, y por otra parte el concepto, junto con lo de multisensorial o multimedial, lo de multisituado, que creo que eso ha sido una ventaja. Si bien la pandemia nos ha restringido muchísimo nuestras formas de trabajo, no ha condicionado nuestras formas de vida, sí han aparecido algunas cosas muy puntuales que intentamos rescatar para poder seguir adelante y encontrar nuevas formas. Y en este contexto, lo multisituado ha sido fundamental. Es poder tener no una investigación intensa en un lugar, sino más amplia en muchos lugares al mismo tiempo. Y la copresencialidad, por decirlo así, de estas investigaciones o la simultaneidad de su realización, creo es donde se le empieza a encontrar el valor, que aún está en desarrollo, nos falta mucho para avanzar, pero creo que esos son los conceptos guías del proceso. Pues muchas gracias a Jaime, a Francisca y a Felipe por arrancar esta conversación de esta manera tan potente, mostrándonos cuáles son las oportunidades de la sociología visual y la antropología visual en estos ejercicios de observar la realidad y tratar de explicarla de alguna manera. Es muy valioso para nosotros, además nos saca de los formatos tradicionales que en la academia parecemos ser flexibles, pero que a veces terminan siendo muy rígidos.
Yo quería aprovechar también entonces para preguntarles sobre la experiencia chilena del estallido social en octubre de 2019, que es un caso que de alguna forma ya les fue dando pistas sobre cómo abordar lo que estaba pasando, porque también hay un registro al respecto. Y entonces, cómo esta situación previa los ha ayudado y les ha ayudado como grupo a enfrentar metodológica y éticamente la pandemia. ¿Me escucho? Por favor. Bueno, en la experiencia de la pandemia se conformó este equipo de la cartografía. En ese momento nosotros le llamamos cartografía de la crisis social, y fue un proceso muy fuerte para nosotros como estudiantes y también como profesores y como escuela. Empezó este proceso y nosotros dejamos de ir a clase inmediatamente, como que estábamos así en otro lugar. Y la idea de la cartografía de la crisis surgió en un encuentro de profesores y estudiantes, y como que atendía como a una necesidad como de tratar de hacer algo frente a lo que estaba pasando, como tratar de usar nuestra disciplina y nuestra escuela para dar cuenta de este proceso. Y surgió más como de una emocionalidad como colectiva de querer hacer algo. Entonces, ahí a Francisca ella planteó esta idea de hacer una suerte de mapa, de hacerlo colaborativo, y esta fue la plataforma que hicimos como solo mediante herramientas gratis que podemos ir encontrando en el internet y tratar de aprender acerca de páginas web como pudimos. Y esto fue lo que hicimos, que fue como el mismo mecanismo de la ficha. Entonces ahí empezó esto de la ficha y de lo multisituado. Entonces cada persona podía enviar su aporte que quedaba en el mapa de lo que estaba pasando. Y ahí como que se inició todo esto. No sé si alguien quiere complementar a esto. Bueno, yo creo que Francisca fue inspiradora en este sentido, ella como dirección de asuntos estudiantiles y también obviamente politizados como estábamos todos frente a este estallido y este cambio social que se esperaba largamente en Chile, realmente sucede de imprevisto, ¿no? Con una fuerza motivada principalmente por la vanguardia o la gente joven, que viene de un proceso muy largo, donde ponen los temas y los conflictos sociales en la mesa y viene este gran estallido. Y ahí Francisca creo que nos podría contar un poco más, porque ella fue inspiradora en este sentido, de entender que como escuela era necesario hacerse parte. Porque uno podía ver a la gente que estudiaba, por ejemplo, enfermería y estaba ayudando a la gente que tenía problemas con la policía, que fueron muy frecuentes, ¿no? Entonces, como antropólogos, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer un aporte? No solamente describir la realidad desde lejos, sino ser partícipes de ella, involucrar gente y ayudar a pensar, a reflexionar y a construir este nuevo Chile que está en esta imaginación en conjunto. Entonces creo que Francisca nos podría contar un poco más cómo nació el interés, cómo nos encontramos, y fue hecho a mano, gastamos creo que $1, con suerte, ¿no? En todo el proceso. Sí, un poco más para Wix. Un poco más para Wix. Para que nos dejaran subir más fotos. Bueno, efectivamente, el proyecto surge en un primer encuentro de escuela que tenemos entre estudiantes, profesores, los funcionarios y los profesionales que trabajamos en la escuela, a raíz del estallido, y atendiendo a una sensación que yo percibí, sobre todo en los estudiantes, de hacerse parte, ¿no? Varios de ellos, por supuesto, ya participaban en sus diversos territorios, digamos, en los diferentes cabildos ciudadanos que se fueron formando u otro tipo de organizaciones. Pero parecía que también había una urgencia de vincular la disciplina y el proceso formativo con esto. Y rápidamente le propongo ahí a Felipe la idea. La verdad es que esto fue tomando una forma sobre la marcha, y yo creo que ahí Sofía del Pozo también hizo una tremenda labor de diseño, de lograr materializar en el fondo la iniciativa. Y entonces proponemos esta idea, a Felipe luego desarrolla la ficha, como esta idea del registro, un poco más sistemática, ¿no? Y que nos permitía también que ese registro fuera de alguna manera también un poco más profundo, dicho sea de paso, y que tuviera esa intención, al menos una intención etnográfica, ¿cierto? O al menos una intención de una observación atenta, de mostrar que eran estudiantes de antropología quienes observaban, ¿no? Y también, por otro lado, de contribuir a el registro, que existen múltiples, lo sabemos, pero contribuir a un registro desde la Escuela de Antropología
de este hecho histórico totalmente y que ahora está desembocando, ¿cierto?, en el proceso para una nueva constitución, para el plebiscito primero, por supuesto, y esperemos para una nueva constitución también. Así que así surge, y de allí nosotros lo que tomamos fue precisamente el formato de la ficha, el formato de la plataforma web, la idea del registro, ¿cierto? Y el aprendizaje también que nos dio el hecho de plantear una iniciativa a nivel de los estudiantes, que los vincula con la realidad desde la escuela. En el fondo también lo conversábamos hace un rato entre todos, también es una especie como de metodología participativa, si se quiere, por otro lado, ¿no? Interna, que ocupamos con nuestros estudiantes y que luego también con el proyecto ya de la pandemia lo abrimos hacia el público general. Sí, quisiera complementar que es importante quizás para la gente que va a estar viendo este video, que entender lo que pasó en Chile el 18, digamos, ¿no? O sea, de pronto, de verdad, fue de un día para otro, digamos, había una cierta efervescencia política y cosas, pero nunca nadie esperó lo que pasó. Y que además nos tuvo mucho tiempo, básicamente hasta que la pandemia empezó a ocupar el lugar, digamos, pero no ha tenido mucho tiempo en que una ciudad se vio muy afectada, un país completo muy afectado, con protestas cotidianas todos los días, donde no se podía casi hacer la vida normal, entre comillas, ¿no? Se cuestionó esta idea de la normalidad, ¿qué es la normalidad? Y de pronto no se podía hacer clases, de pronto no podíamos ir a nuestros trabajos, de pronto habían protestas y marchas todos los días, empezó a haber mucha violencia policial, ¿cierto? Ustedes saben, o pueden saber, digamos, más de 400 personas perdieron sus ojos en distintos enfrentamientos con policía. La ciudad ha sido muy destruida, se destruyó toda la línea, gran parte de la línea del metro. Entonces, de verdad fue una conmoción muy grande. Y junto con esto también es interesante que también con la Rosario invitamos a un grupo de estudiantes a hacer un registro también mucho más profundo, en el sentido que también les dimos ciertos barrios en que ellos fueron a sacar fotografías y fueron a seguir ciertos lugares, ciertos recorridos y ver si los discursos, por ejemplo, que estaban puestos, hubo mucho rayado de muralla, ¿no? Es muy impresionante eso, a poder rescatar esos registros, como esta sensación de que estábamos viendo algo tan inesperado, pero que a la vez que lo queríamos registrar, lo queríamos traer, y bueno, después veamos cómo analizamos, pero no nos podemos perder esto, ¿no? Nunca nos supimos que iba a durar tanto, ¿no? O sea, técnicamente no ha terminado. Solo la pandemia ha puesto un manto encima de esto, ¿no? Porque el estallido apenas bajan un poco los niveles de brote de COVID, surgen las protestas. Siempre estamos en esa tensión hoy día permanente, no se ha terminado, ¿no? Y estamos en un proceso además político bien relevante. El 25 de octubre tenemos el plebiscito para ver si se decide o no avanzar una nueva constitución. Entonces, también es interesante esto, ¿no? El cómo acogíamos desde la universidad esa ansiedad que presentábamos todos, no solo los estudiantes, también los profesores, también nosotros como familias, ¿no? Cada uno en nuestras casas, una ansiedad muy grande, recordarle o que la gente sepa, hubo varias instancias en que tuvimos la sensación de que había idea de como lo que había pasado en 1973, un nuevo golpe de Estado, o sea, había una sensación como de capilar muy fuerte, volvieron a la memoria en mucha gente esos recuerdos, ¿no? Entonces, la ansiedad circulante que había de las personas, de nuestros estudiantes, de los profesores, era bien grande, y creo que estas acciones son súper relevantes también en eso, no solo en términos de registrar y investigación, sino también en sentir que uno puede cooperar y puede hacer algo en términos de apropiarse de esto y darle una reflexión, darle un sentido, que son cosas que son relevantes a veces, estas cosas, muy relevantes a veces, más que la propia resultado de una investigación, ¿no? Sí, claro, y es muy lindo, y también Rosario. las imágenes que están complementando sus voces, sus experiencias también nos ilustran justamente la forma en que ustedes han abordado estas problemáticas, justo estas problemáticas de lo social, ¿no? Que nos rebasan. Nuestro proceder para tratar de dar cuenta de ellas, ¿no? Y ya nos han platicado un poco la forma en que han
trabajado en torno a estos proyectos, pero ahora quisiera que nos compartieran los aprendizajes, eso que ya hace un momento mencionaban un poquito, estos aprendizajes y estos retos que tuvieron en el sentido epistemológico de construcción del conocimiento, de cuestionamiento de categorías y demás, y en el proceder metodológico en estos intentos que ustedes tienen por técnicas, diferentes acercamientos a la realidad. Bueno, en el caso de la investigación que nosotros estamos llevando a cabo sobre las etnografías de la pandemia, tomamos como aprendizaje ya la exposición a esta crisis en que habíamos estado en octubre y este registro fotográfico que contaba Jaime, que hicimos de los rayados de ciudad, para de alguna manera metodológicamente abrir las posibilidades a nuestros informantes y acercarnos un poquitito más al quehacer etnográfico más tradicional, en el sentido de que sean las personas las que cuenten lo que quieren contar de la forma en cómo ellos quieren hacerlo. Entonces, en estas etnografías de la pandemia que estamos haciendo ahora, no les hemos dado un formato acotado para que envíen sus registros de cómo están viviendo la situación del coronavirus en sus casas, sino que les hemos dejado abierto a que si quieren nos mandan un audio, si quieren nos mandan un video, muchas conversaciones por teléfono que las hemos ido grabando, o nos pueden mandar una foto. Entonces hemos ido recogiendo distintos formatos. Esa libertad para esta autoetnografía la rescatamos bastante metodológicamente, porque también ha dado paso a que después, y en eso estamos ahora, pensemos a partir del material recolectado la forma en cómo lo queremos comunicar. Entonces, no sabemos todavía cómo vamos a armar esta plataforma que queremos que sea abierta y digital, si es que va a tener un énfasis más sonoro, más visual, más de video, y son los mismos datos también los que le van a ir dando la forma a esta comunicación de esta experiencia. Y en ese sentido, metodológicamente, esta autoetnografía ha tenido un montón de posibilidades, pero también la limitación de que las personas, no todas están tan acostumbradas a expresar sin una contrapregunta detrás, ¿cierto? O sea, cuando uno hace etnografía más tradicional, uno está en el campo, uno de alguna manera co-construye el relato con los informantes. Acá uno está más lejos. Entonces, el tratar de ver cómo uno también participa de esas significaciones que van haciendo los informantes, ha sido un reto de alguna manera potenciar este acompañamiento sin direccionarlo demasiado, que no es lo que nosotros queremos, pero sí tratar de estar siempre presente. Y de alguna manera esta compañía que le hemos dado a estas familias también ha sido un producto en sí mismo, porque muchas veces como investigadores e investigadoras nos preguntamos, bueno, tanta investigación, ¿cuál es el sentido de tanta investigación? Y ya solo ser esta compañía durante la pandemia para estos hogares ha sido muy interesante de entenderlo como un fin también de la investigación. Hacer estos vínculos y abrir la posibilidad de expresar no representacionalmente muchas experiencias. También abrir los formatos de registro abre el espacio para rescatar registros afectivos, que pueden tener que ver con un tono de voz, con una visualidad, con formas que se escapan a lo narrativo más tradicional de una entrevista o una conversación. Entonces, en ese sentido, estas autoetnografías nos han abierto muchas posibilidades y también, bueno, por supuesto que he presentado estos desafíos de estar tan lejos, ¿cierto? Eso. Pues yo quisiera, sí, Felipe. quisiera una cosa, que hay unos principios que hemos utilizado en nuestra investigación que
nacen antes del contexto del COVID y de la pandemia, pero han sido bastante, creo, útiles en la forma de imaginar y pensar y proyectar lo que estamos haciendo, que entender la investigación en dos planos. Por una parte, el proceso mismo, cómo se produce la información, ¿no? Es colaborativa, es digital, es etnografía clásica, etcétera. Hay muchos recursos metodológicos para producir la etnografía. La segunda parte que nos parece muy importante a nosotros es que cuando uno hace una investigación, esta investigación también tiene que proyectarse hacia la producción de un artefacto o un dispositivo, el cual generalmente ha sido mediado por el texto escrito en nuestra disciplina, con la etnografía escrita, pero podemos pensar también en otro tipo de artefactos y objetos que producir a partir de una investigación. De ahí nace la idea de la cartografía, o también nos acercamos al cine o hacia otro tipo de expresiones artísticas, o bien hacia otros recursos interdisciplinarios, pues tener en mente esas dos cosas. Por una parte, diseñar un proceso, dado el contexto actual que vivimos, y ahí imaginar ese proceso lo proyectamos hacia dónde. Porque cada objeto que produzcamos, ya sea escrito o visual, va a tener algún tipo de impacto y relación en el mundo. Si es un paper, estará en espacios más académicos, más acotados, que tiene mucha validez, pero hay otros objetos que pueden tener más relación con otros espacios fuera de la academia, con un público más amplio, incluso con el Estado, etcétera. Entonces, tener esas dos ideas en mente siempre, una, cómo diseñar el proceso, y la otra, hacia qué tipo de dispositivo o artefacto guiar ese proceso, pensando en que este artefacto tendrá una vida pública, creará relaciones y será un agente activo de la vida social que construimos entre todos. Eso quería decir. Siempre ese doble juego entre proceso y dispositivo o artefacto. Pues muy bien, y gracias Rosario y Felipe por estas intervenciones. De hecho, pensando en el proceso, esta misma entrevista que aprovechamos con Laura para agradecerles es un proceso que ustedes propusieron de manera distinta. Hasta ahora solo habíamos hecho entrevistas con un investigador o una investigadora, y la propuesta inicial de ustedes fue que todo el grupo participara, y eso nos invitó a romper inmediatamente pues el molde, y está muy bien porque es una época de creatividad, y ahora mismo que están presentando las imágenes también rompen nuestras resistencias clásicas, y se los agradezco porque aquí mismo nos estamos adaptando. Y para pensar también entonces en artefactos distintos, porque surgen nuevas necesidades, me parece muy valioso. Laura y yo quisiéramos ahora terminar esta conversación o ir cerrando la conversación con una última pregunta, y es, ¿qué recomendaciones nos podrían dar como grupo a partir de la experiencia que han obtenido para estudiantes, investigadoras e investigadores, docentes que se encuentran en esta incertidumbre, a pesar de que ya hemos tenido casi 6 meses de adaptación? Pero ¿qué consejos, qué recomendaciones les darían frente al trabajo etnográfico en esta situación? Bueno, alguna de las cosas que conversamos era como, básicamente no tenerle miedo a romper estas barreras académicas que siempre entendemos de la etnografía, del estar ahí, de meterse en el terreno, y acordarse también que la etnografía es adaptativa al lugar que estamos estudiando. Entonces, si estamos en un contexto nuevo, podemos adaptarnos a las circunstancias y crear dispositivos diferentes. Si bien en el equipo de la cartografía no estamos creando una investigación muy profunda, pero sigue siendo rigurosa, sigue teniendo un método, y estamos todavía creando conocimiento de alguna forma, más colaborativamente. Se pierden algunas cosas, se ganan otras, pero no tenerle miedo a romper esas barreras tan académicas que a veces tenemos en la cabeza desde la universidad. Y creo que también esta es una, o sea, y creemos también como equipo que esta es una oportunidad para hacer cosas más colaborativas, para incluir a más personas en la investigación. Algo muy bonito que nos ha pasado es poder incluir la perspectiva de estudiantes y como también unirnos más como escuela, y también tenemos la esperanza de poder hacer esto una convocatoria más grande y poder que participen muchas personas. Entonces eso también es interesante, de lograr que personas diferentes de diferentes contextos den cuenta de su experiencia, y después nosotros ver cómo podemos analizar esta información a futuro, y cómo podemos también crear cosas nuevas a partir de todos estos aportes que nos están llegando. ¿Alguien más? Sí, también creemos que esto abre un espacio como más que de incertidumbre y de preocupación de hacia dónde dirijo mi trabajo ahora. Yo creo que abre un espacio de producción creativa súper importante,
en donde nos podemos plantear como nuevas formas de hacer la etnografía tradicional que, como decía Felipe, por ejemplo, siempre ha estado muy centrada en el texto escrito. Y acá se abre la posibilidad de lo que hemos tratado de hacer sobre las etnografías multisensoriales y ir poniendo el foco como en otros aspectos de los fenómenos que son muy importantes, desde la visualidad hasta el sonido, por ejemplo, y cómo incorporar en nuestras investigaciones cosas que el texto escrito no puede en cabalidad como describir y mostrar, como si es posible, por ejemplo, estas fichas que incorporan imágenes, videos e incluso solo grabaciones de audio. Creemos que es importante como tomar todas estas oportunidades, todos estos desafíos, toda esta realidad en el fondo súper convulsionada, en donde no sabemos hacia dónde vamos a llegar, para poder construir nuevos métodos, nuevos artefactos, como también decía Felipe, que salgan de lo tradicional y que nos permitan incorporar como distintas perspectivas y volver hacia una etnografía colaborativa, pero que también tenga este fuerte componente como polifónico, y donde escuchemos también a investigadores que no vengan desde el círculo de las ciencias sociales, como que han estado estudiando esto durante toda su vida, sino personas que quizás nunca supieron que podían ser observadores de la realidad e ir construyendo un relato en conjunto. Así que yo creo que eso es muy enriquecedor, como la oportunidad de decir, vamos a salir en el fondo, romper barreras, como decía la Sofía, y salir de lo convencional y aportar con distintas perspectivas, aprovechando también las tecnologías y el mundo digital y todas las oportunidades que nos da para construir maneras y metodologías de investigación diferentes. Eso. Gracias, muchas gracias. Oigan, qué interesante y muchísimas felicidades. La verdad es que lo que nos han compartido es algo muy fresco, algo muy novedoso, algo muy vital, ¿no? O sea, esta idea que implica la adaptación de la metodología, aprovechar la flexibilidad que significa este método, el método etnográfico, ponerle el énfasis en la colaboración, en el hecho de que sea colaborativo también y de que sumen justamente a estudiantes en este proyecto tan lindo. Yo creo que nutre mucho la información que nosotros queremos difundir a partir de este proyecto de etnografía en tiempos de COVID. Muchísimas gracias por su participación, por compartirnos sus experiencias, pero no sé si tengan algún comentario final para cerrar la conversación. Yo diría muy brevemente que como se cierran puertas en este contexto, se abren otras. Y perderemos cosas y otras encontraremos, ya que intentar transitar hacia allá. Sería ánimo y entusiasmo y siempre van a haber puertas. Es como el agua, la etnografía va a poder cruzar y encontrar formas de existir. Así, ánimo con sus investigaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en este proyecto de etnografía en tiempos de COVID. Sin duda, su experiencia de trabajo y su reflexión al respecto va a ser muy enriquecedora para todos aquellos que escuchen y sigan este video. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tu micrófono. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Por nuestra parte, les invitamos a que sigan este ciclo de entrevistas de la serie Etnografías en tiempos de COVID-19 para conocer la forma en que otros investigadores e investigadores nos comparten sus perspectivas al respecto. Y recuerden que las entrevistas estarán en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Agradecemos el apoyo y la asesoría técnica del Departamento de Cómputo y de Difusión del Instituto, y junto con Laura Montes de Oca les damos las gracias y les esperamos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.